aprenderemos sobre el concepto de perímetro. Elena y su mamá dibujaron el plano del huerto que construirán. La mamá pregunta, ¿cuántos metros de malla necesitaremos para cercar el huerto? Elena responde, no lo sé, ¿cómo lo podemos calcular? Ayudemos a Elena y su mamá. ¿Qué pueden hacer Elena y su mamá para calcular los metros de malla que necesitan? Observa el plano y piénsalo un momento. Ten presente que para cercar el huerto, se debe rodear el huerto con la malla. Una manera de calcular los metros de malla que necesitan para rodear el huerto, es sumar las medidas de los lados del huerto. Así, 6 metros, más 11 metros, más 4 metros, más 6 metros, más 2 metros, más 5 metros. Lo que resulta 34 metros. Con nuestra ayuda Elena concluye que, necesitamos 34 metros de malla para cercar el huerto. ¿Sabías que el perímetro es la longitud del contorno de una figura? Para calcular el de un polígono, se deben sumar las medidas de sus lados. Por ejemplo, en el siguiente triángulo de lados, 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Para calcular el perímetro del triángulo, se deben sumar las medidas de los lados. Así, 3 centímetros, más 4 centímetros, más 5 centímetros, lo que resulta 12 centímetros. Entonces, el perímetro del triángulo es de 12 centímetros. Veamos otra situación. Silvana está decorando la fotografía de su mascota. Ella pregunta, ¿cuántos centímetros de cinta necesito para rodear el contorno? ¿Qué puede hacer Silvana para calcular los centímetros de cinta que necesita? Piénsalo un momento. Una opción es calcular el perímetro de la fotografía. Para ello necesitamos saber las medidas de los lados de la fotografía, las cuales son, el ancho mide 11 centímetros, y el largo 18 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro se suman las medidas de los 4 lados, 11 centímetros, más 18 centímetros, más 11 centímetros, más 18 centímetros, lo que resulta 58 centímetros. Así que, el perímetro de la fotografía es de 58 centímetros. Silvana concluye, necesito 58 centímetros de cinta para rodear el contorno de la fotografía. Veamos un último ejemplo. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? Observa, analiza y piénsalo un momento. Para calcular el perímetro se deben sumar las medidas de los lados, 10 metros, más 30 metros, más 20 metros, más 20 metros, lo que resulta 80 metros. Entonces, el perímetro de la figura es de 80 metros. Aprendimos sobre el concepto de perímetro.